Título de la prédica para hoy: Dios es glorificado. Y vamos a estar allá en el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y dice así, versículo 31. Después de que Judas salió, Jesús dijo, y vamos despacito. ¿Por qué escribieron esto? Ya sabía que Jesús, la vez pasada vimos que le dio el bocado y para identificarle a Juan quién era el traidor. Y le dijo a Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. Y sigue este. Y entonces Judas salió. Después de que pasó eso de que le dio el pan en la boca, Judas cogió y se fue. Y entonces dice, Jesús dijo, y paramos ahí. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que el Señor le dio la oportunidad a Judas, dándole el pan y todo, de que se arrepintiera y él no lo hizo. Más atrasito, o sea, unos 20 minuticos por ahí antes, porque llegaron como a las 4:30, 5 de la tarde, habían llegado de día. Y cuando él llegó, Jesús lo primero que hizo, apenas se sentaron en la mesa, fue que todos orgullosos no se lavaron los pies y se fueron sentando en el comedor. Entonces Jesús les iba a enseñar de humildad, porque venían discutiendo entre todos quién iba a quedar a cargo, porque él les había dicho, voy a morir y voy a regresar al cielo. Y dijo, y todos peleando, bueno, ¿quién va a quedar de jefe si se va Jesús? ¿Quién va a ser la cabeza aquí de nosotros? Y eso, y por allá hasta se metió la mamá de Santiago y de Zebedeo, no, póngale uno a mi hijo, póngalo a la izquierda y al otro a la derecha. Y todos venían pensando, no, ¿cómo así? Yo tengo que ser el jefe. ¿Y por qué usted no? Discute. Por eso él dijo, el que quiera ser el jefe, primero sirva a los demás. ¿Cómo así, Jesús? Venga, les voy a explicar cómo es. Y cogió y le lavó los pies, a uno por uno. Y de igual manera, y se los secó a uno por uno. No le hizo más a uno que a otro, a todos por igual, incluyendo a Judas. Entonces, si usted ve aquí, Jesús necesitaba arreglar esos dos aspectos antes de decirle lo importante, antes de este versículo que dice aquí. Jesús dijo, él no podía haber dicho antes eso, lo que les va a decir de aquí en adelante, si primero no resuelve esos dos problemas. ¿Cuál? Uno era que cuál de ellos iba a quedar de jefe. Y él le respondió, el que quiera ser jefe, primero sirva a todos los demás, y se los demostró lavando los pies. Y segundo, el problema de un traidor, que ese traidor andaba pensando a qué horas iba a parar para ir a vender a Jesús y no dejaba concentrar al resto de la gente. Así pasa hay veces en la iglesia. La iglesia llega con sus problemas, llegan al culto con sus problemas, que no, que en el trabajo, que tal, que no me ascendieron, que yo quería el ascenso, que a otros se lo dieron, que a mí no me pagan bien las comisiones, que no pagan las horas extras, que no sé qué, así como estos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es por eso es la alabanza, para limpiarlo, para que usted entienda que se trata de Dios, de alabarlo a Él, de glorificarlo a Él, de adorarlo a Él. Entonces le empiezan a ir a usted todo eso rollo. Y segundo, el tema es aquí las personas. Y Judas estaba haciendo estorbo, porque por estar pensando en la plata distraía a los otros y no dejaba que hubiera en el ambiente de esta última cena lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La llenura del Espíritu Santo. Esas dos cosas, que esa gente estuviera pensando en quién iba a ser el jefe y la traición de Judas, no dejaba que hubiera la llenura del Espíritu Santo. Cuando Jesús resuelve las dos cosas, eso de lo del jefe y lo de Judas, ahí sí puede hablar. Entonces ahí sí viene esto. Jesús dijo, ya resolvió esos dos temas, que no dejaban que hubiera un ambiente espiritual, había un ambiente carnal, el uno pensando en la plata y los otros pensando en el poder. ¿Quién iba a ejercer el poder los unos y el otro cómo iba a cobrar su billete? Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. El poder, la fama y el dinero no nos deja tener una llenura espiritual. Y Jesús necesitaba que hubiera llenura espiritual. Cuando lo logra, entonces viene esa frase, Jesús dijo, dos puntos, y va a empezar realmente la última cena, lo más importante. Ya no hay estorbo.
en el ambiente espiritual no hay estorbo. Ya están concentrados en lo que él va a decir, porque aquí les va a dar el testamento. Aquí empieza, en estos dos puntos de aquí en adelante empieza el nuevo pacto, el nuevo testamento, el que nos va a dar Jesús, el que anula el anterior. Esta es la parte más importante. Es como cuando un muerto, o bueno, alguien que va a morir, está en estado terminal, todavía consciente, llama y dice, tráiganme al notario que quiero dejar mi testamento, porque todavía estoy en uso de mis facultades. Tome nota, y ahí están todos los familiares, de, si es que él desea que sea así, o las personas responsables, dice, tome nota, 2 puntos, la casa tal, el de este tal, se lo dejo a tal, se lo dejo acá. Aquí es Jesús lo mismo. Voy a morir, voy a ir a la cruz esta noche, a la madrugada del jueves me van a llevar preso y voy a ser molido y voy a ser sacrificado. Y este es mi testamento. Párenle bolas. Y te lo está diciendo a ti. Escucha de lo que voy a hablar, porque aquí empieza el testamento de Jesús, empieza el Nuevo Testamento, el pacto, la herencia que quiere dejarnos. Y aquí dice, olvídese del pasado, olvídese del Antiguo Testamento, porque aquí empieza mi herencia, lo que les voy a dejar. Así que usted escucha y empieza a decirles, ahora el Hijo del Hombre es glorificado. O sea, el Hijo de Dios, él, Jesús, es glorificado y el Padre, o sea, Dios es glorificado en él. Verso 32. Si Dios es glorificado en el Hijo, o sea, en Jesús, Dios también lo va a glorificar en sí mismo, como Dios, y lo va a glorificar sin tardanza. Esto parece un enredijo de glorificar, ¿cierto? Glorificar es ese sumo gozo que le regala Dios, en este caso a su Hijo Jesús, pero Jesús también glorifica al Padre. Entonces vamos por pedazos. ¿Cómo iba a glorificar Jesús al Padre? Pues fácil. ¿Cómo glorificamos nosotros los hijos de Dios al Padre? Obedeciendo. Jesús, ¿qué iba a hacer? Obedecerlo. Y fue obediente y obediente hasta la muerte en la cruz. Eso dice Filipenses. ¿Cómo iba a glorificar al Padre? Obedeciéndolo y sacrificándose. ¿Sacrificándose dónde? En una cruz. Maldito aquel que muere en un madero. Y el diablo pensó que la había ganado, pero no fue así. Entonces escuchen, ¿cómo glorificó Jesús al Padre? Obedeciéndolo y sacrificándose en la cruz. ¿Hasta dónde? El sufrimiento, el padecimiento que tuvo y su muerte. Así glorificó Jesús al Padre. Pero también dice que el Padre glorificará a su Hijo en sí mismo. Ahora, el Padre, papito Dios, ¿cómo glorificó a su Hijo? Pues con lo que pasó al tercer día. Resucitó y ascendió. Entonces el Padre glorifica al Hijo porque lo resucitó y después ascendió, es decir, regresó al cielo y se centró a la diestra del Padre. Y falta el pedazo final, cómo el Padre glorifica al Hijo, porque esto es más profundo. Y dice, y lo glorificará, eso está en futuro. Ese futuro sin tardanza significa la segunda venida. Esto es impresionante. Y hasta allá vendrá el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Cuándo? Cuando después de la gran tribulación, después de que venga el anticristo, el falso profeta y sean derrotados, al final de ese séptimo año, Jesús volverá a la tierra con su iglesia. Y ahí lo glorificará sin tardanza, porque un día para Dios son como 1000 años para nosotros. Así que sin tardanza. Cuando esta gloria del Padre en el Hijo y del Hijo en el Padre va a cumplirse totalmente cuando Jesús venga por segunda vez. Entonces usted debe tener eso en su mente, claro que esto no ha terminado. Y ahora sí entiende hasta el final, cuando dice glorificará, que es en futuro. Ahora entiende, ahora se lo vuelvo a leer. El Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él, ya lo tiene claro. Si Dios es glorificado en Jesús
papito Dios lo glorificará también en sí mismo como Dios y lo glorificará sin tardanza. El Hijo obedeciéndolo y sacrificio y el Padre resucitándolo y sentándolo a su diestra y hace falta que venga por segunda vez, sin tardanza. Esto es muy profundo. Por eso él necesitaba que su mente estuviera atenta, que sus sentidos espirituales estuvieran atentos, así como usted está atento. Esto es lo que significa. Eso es poquito de versículo. Entonces continúa Jesús. Este es un testamento que coge capítulo desde aquí, cap, este final del 13, capítulo 14, 15, 16 y 17. Cogen hasta ahí todo esto. Jesús dándoles el testamento. Así que vamos a ir despacio en los próximos días por ese testamento. Y fíjese, llega y dice Jesús. Es la única vez que Jesús utiliza este término. Nunca Jesús había usado este término para ellos. Él les había dicho, amigo, soy su maestro, siervo, pero nunca había utilizado el término hijito. Y aquí lo usa. Y además en el versículo 33, eso no es casualidad, porque a sus 33 años iba a pasar todo eso. Y él les dice, hijitos. ¿Por qué le trata en la única vez que lo llama hijitos? Porque sabía que los iba a dejar huérfanos, que después de esa noche ya no iban a estar más con él cuando quisieran, que iba a ir a la cruz, que iba a ser maltratado y que tenía que dejarles su herencia. Como les dice el papá allá al final, hijito, y así les dijo, hijito, aún estaré con ustedes un poquito, claro, hasta la madrugada. Y después cuando resucite voy a estar 40 días, pero después voy a ascender y miren, y me buscarán. Pero lo que les dije a los judíos, al resto de judíos, a los que lo iban a vender allá con Poncio Pilato, también se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, es decir, cuando resucite y ascienda y me siente a la diestra del Padre, es decir, retorne a los cielos, ustedes no pueden ir. No pueden ir a donde yo voy, por lo menos no todavía. Y usted va a entender en capítulo 14 cuando diga, voy a ir allá arriba, voy a volver al Padre para prepararles una habitación a cada uno de ustedes, porque la casa de mi papá es grande, pero aquí va despacito. Se los digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden, y entonces usted lo entiende. Y sí, Señor, esto es muy profundo. Gracias, Rey. Ya lo entendimos. Y te damos muchas gracias, precioso. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor.